muchísimas familias santafesinas. Lugares emblemáticos quedaron bajo el agua, como por ejemplo el estadio del Club Atlético Unión. Y estamos en línea con una persona que le tocó ser al mismo tiempo jugador e inundado al mismo tiempo. También le tocó vivir las dos caras de la misma moneda en esa época tan difícil. Estamos en línea con Ismael Quiles, exjugador de la institución. ¿Cómo estás, Ismael? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Un gusto. ¿Cómo estás, Ismael? Un cariño grande para vos y bueno, invitarte quizá al recuerdo más grato, pero sí algo que necesitamos seguir ejerciendo en la memoria. ¿Qué te acordás de aquellos días? ¿Cómo era tu rol? ¿Cómo era tu vida en ese abril del 2003? Bueno, la verdad es que me lo acuerdo como si hubiese sido ayer. Realmente tengo grabado el día completo en mi memoria. Eh, Me acuerdo que arrancó muy temprano porque mi papá había ido con algunos muchachos de la vecinal del barrio a intentar arreglar lo que era la bomba en ese momento. Creo que se nombraba. Y volvieron de la noche muy temprano, volvieron como a las 8 de la mañana del mismo día, del 29 de abril. Y en ese entonces, confirmando o diciéndonos de que lo que todos suponían que iba a suceder realmente. Que por ahí muchos nos creíamos que podía ser de esa manera, porque bueno, se había informado de que no iba a pasar nada y demás. Pero bueno, en ese entonces nosotros nos enteramos de que ya en la parte del norte ya estaba ocurriendo, ¿no? ¿En qué parte de la ciudad, Y Ismael, vivías vos con tu familia mientras jugabas yo en en Barrio Colón? Chalet, Barrio Chalet, más preciso Roque San Peña al 700, ahí justo bien abajo de lo que hoy es la entrada a Circunvalación, eh, antes de tomar el puente carretero también. Y bueno, ese día, por ejemplo, muchos vecinos que veíamos que se iban, que hacían una mudanza, que trataban de sacar sus pertenencias de su casa y mudarse, no sé, bueno, cada uno a un lugar seguro, a un lugar donde podían tener la tranquilidad de que el agua no iba a llegar, ¿no? Y bueno, nosotros en casa empezamos, para que tengan una idea, nosotros teníamos un lugar muy humilde, una casa, sin exagerarte, 4x4, no teníamos cosa de valor. Lo poco que teníamos eh, era nuestra, eh, lo que por ahí, viste, hoy tenemos que no son cosas materiales, sino que más del recuerdo y cosas Claro, afectivas, sentimental. sentimentales, exactamente, no me salía la palabra. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a ponerle arriba de la heladera, pusimos el televisor, arriba de las cuchetas pusimos la ropa, que por ahí creíamos que era lo que por ahí no podía afectar más y que creíamos que el agua no podía llegar a esa altura. Y un poco acomodamos todo y ya arriba, camino a Santo Tomé, el tránsito era iba a paso de hombre. Eh, los autos iban muy despacio y bueno, nosotros éramos una familia numerosa. Yo soy el más grande en ese entonces de cinco hermanos y la más chica de ese entonces había nacido hace un mes. Entonces mi papá lo que hizo fue, fuimos hasta la ruta y paró un auto, cualquiera así, le dijo, por favor, llévame a la familia a Santo Tomé, que vive mi abuela. Y bueno, subieron mi mamá y mis cuatro hermanos y se fueron para lo de mi abuela. Y yo me quedé con mi papá en mi casa, tratando de seguir acomodando un poco las cosas y buscar la manera de poder salvar lo poco que teníamos, ¿no? Y me acuerdo que tipo 2:30 de la tarde yo me iba a entrenar. Entonces agarré mi bolsito y arranqué a caminar por la ruta para el club ¿Dónde y me entrenaba en ese puso... momento? En el propio club? ¿Colón? Nosotros íbamos al club y de ahí nos íbamos o a los cuarteles o a las achiras Claro. o tomamos un cole, siempre íbamos en un cole. Y en el camino, ahí llegando justo a lo que hoy es la cancha auxiliar, me encuentro un compañero que venía de Centenario que, que me dice, amigo, se suspendió, parece que el agua pasó el terraplén, no sé qué, no me acuerdo bien qué me dijo, y no se entrena. Yo imagínate que a esa altura tenía 13 años. Y bueno, vuelvo a mi casa
Y mi papá me agarra, bueno, me dice, vamos, juntá y fíjate lo que puede levantar. Y yo lo único que agarré fue agarrar mi bolso, que lo tenía en mano, Mm. un par de botines, los documentos de de mi mamá, de mi hermano, de mi viejo, y no te voy a mentir, un pedazo de carne congelado que por ahí Mm. era lo Sí, que lo único que había para generalmente, comer. bueno, mi viejo trabajaban por el plan, cobraban 100 pesos por mes y todos los meses se compraba un pedazo de carne que se mantenía para todo el mes, ¿no? Y lo levanté. Y fue lo único que saqué. Entonces agarra mi papá, tenía una motito, una Sanela 50, y ponele donde yo vivía, eh, había como un zanjón delante de la casa, y yo me acuerdo que el agua como que se elevaba. Tengo esa imagen de que el agua se iba elevando y, y de a poquito subía, subía, subía. Nosotros salimos más o menos con mi viejo de ahí a las 3:30, nos habremos ido con el agua a la rodilla, ¿viste? Y bueno, agarramos la moto y nos fuimos. Me llevó a la casa de mi abuela, me deja ahí y él como a las 8:30, 9 más o menos, se vino con mi primo más grande para la casa nuevamente. Y bueno, yo tengo bien el recuerdo muy vivo de que nosotros habíamos terminado de cenar y mi mamá justo estaba lavando los platos. Llaman al teléfono de mi abuela, atiende mi abuela, le pasa a mi mamá y mi mamá habla un minuto así, me acuerdo patente que se le cae un plato al suelo y comienza a llorar. Y bueno, ahí nos comenta que mi viejo llegó y ya no veía la casa. O sea, fue cuestión de horas para que todo se tape, ¿no? Y bueno, un poco fue ese día. Ya después todo lo demás días ya son otra película, ¿no? Muy larga también. Sí, la verdad que estamos todos Sí. escuchándote tan atentamente y en lo personal me pasa lo mismo que a vos. Te puedo contar con lujo de detalles lo que pasó minuto a minuto ese día. Lo que me sorprende es la edad que tenías vos y cómo eso está tan marcado a fuego, ¿no? Cómo está tan prendido en tu sentimiento, en tu ser lo que pasó. Sí, a mí me cuesta por ahí hablar a veces del tema. Más de estas partes fundamentalmente, ¿no? De mi vieja y eso, ¿viste? Eh, Perdón, ¿eh? No, está bien, Ismael. ¿Sabes qué pasa? Porque a mí me pasó con mis viejos. Uno no podía creer en ese momento lo que estaba sucediendo y tampoco sabíamos hasta dónde iba a llegar el agua. Entonces, cuando veías la casa de tu mamá y de tu papá, que no se veía, en tu caso, en la mía apenas se veía el techo, se nos derrumbó todo, porque no solo era una casa tapada por el agua, era nuestra vida que Claro. se estaba Tal tapando con cual. el agua. Y ellos, que nosotros sabemos el sacrificio que hicieron para tener lo poco que tenían, en un segundo lo perdieron todo. Entonces entendemos este sentimiento que tenés Sí, por y ahí lo imagino que después debe poco. haber sido también tan difícil acompañar todo el proceso de recuperación, porque después estuvo la vuelta, ¿no? Y esos Sí, primeros sí, días sí, no sí. sabíamos dónde estábamos. Lo poco era muchísimo, digamos, Mm, era todo, era lo único. Y, a ver, a mí, por así decirlo, yo no tengo fotos de cuando era chico. Claro. Puedo tener alguna rescatada de mi abuela, de mis tíos, pero mi familia no tiene fotos de cuando nosotros éramos chicos. Eh, Eso por ahí es lo que más te duele y después todo lo otro material, que bueno, hay cosas que tenían sentimiento, qué sé yo. Yo tenía muchos trofeos de cuando era chico, muchas cosas que... nada más que eso, porque como te digo, mi casa era 4x4 literal y no teníamos mucho más. Pero bueno, queda tan vivo el día a día que yo me acuerdo de todo lo que hemos vivido y tal cual siempre me acuerdo por ahí con risa, ¿no? Esta parte de que en 2007 ocurre algo muy parecido Sí, por lluvias en esa ocasión. por lluvia. Y yo me acuerdo que justo ese día me había quedado solo con mis hermanitos y yo soy el más grande. Y yo veía que pasaba lo mismo. Empecé a ver como que en el zanjón ahí en la puerta, porque teníamos el zanjón a la puerta literal, y veía que, digo, no, está pasando lo mismo. Entonces, ¿qué agarré? Con mi hermana teníamos bolsa de consorcio y le digo, vamos a meter las cosas acá. Empezamos a meter la ropa, la zapatilla, y yo en pata y en cuero, me acuerdo, y salía corriendo por la ruta, iba hasta el club,
a lo que hoy es la sede, que está la garita, dejaba las bolsas ahí y volvía a buscar más. Hice como 3 o 4 viajes, así, por el miedo a que nos suceda todo de nuevo. O sea, porque nosotros en la inundación de 2003 tuvimos que salir a buscar constantemente ropa, comida, o sea, salimos sin nada, con lo puesto. Entonces, hoy por ahí yo me lo tomo de otra manera. Te digo, me choca más la parte en la que la vi sufrir a mi vieja, a mis viejos, pero después todo lo otro yo no tomaba conciencia realmente de lo que era. Porque en un momento, en una de estas búsquedas con mi papá, que salíamos a buscar ropa y demás, él queda como su delegado de un grupo de personas ahí en 4 de enero y Boulevard, me acuerdo que era. Y bueno, había un camión y estaba el delegado, mi viejo como su delegado, y me llevó a mí porque andamos para todos lados. Fuimos al puerto con ese camión. Creo que habremos estado, si no te miento, a ver, si no me engaña el recuerdo, habremos estado 2 días, porque yo me acuerdo de haber comido arriba del camión y demás. 2 días haciendo fila para poder llegar a entrar al puerto porque había muchos camiones. Muchos que ingresaban, muchos que iban que traían cosas y otros que iban a buscar, se ve. Y en un momento me acuerdo de levantarme, porque me hicieron dormir dentro de la cabina del chofer, y me levanto dentro del puerto a la noche ya. Y veo que había cosas en cantidad, a ver, donaciones, cosas nuevas, y cargaron el camión con un montón de ropa, que toque el otro. Y volvemos a este lugar, 4 de enero y Boulevard. Sí, yo me acuerdo que fue ahí. Y bueno, me dice mi papá con otras personas, teníamos que poner en una bolsa una remera, un pantalón, un buzo, y si había ropa interior también, poner así para empezar a repartir a la gente que estaba ahí. Y mirá la locura mía o la inocencia en ese entonces de que cuando volvemos a lo de mi abuela después de esa noche, me dice mi papá, bueno, ¿qué te trajiste? Y cuando yo abro la bolsa me había metido todo camiseta de fútbol solamente. No me había guardado ni un pantalón, ni una... nada. Camiseta de fútbol solamente. Eso te quería preguntar, Ismael, porque estamos todos conmovidos, por supuesto, con el relato. Y la edad, 13 años, te tocó madurar de pronto, ser un hombre, de pronto hacerte cargo de tus hermanos, hacerte cargo de una situación, dejar postergado a ese Ismael niño por el Ismael hombre. Y ese Ismael niño, me imagino, tenía un sueño que después se concretó y que se refleja bien esto que decís, de solamente guardar cosas de fútbol, que era el de ser futbolista. ¿Dónde quedó ese sueño en el medio de tanta tragedia mientras pasaba eso en Santa Fe, mientras pasaba eso en tu vida? No, bueno, a ver, mirá, vos imaginate que en este caso yo le estoy agradecido a 2 familias, como es la familia Toñó y la familia Oldrini, porque en ese entonces yo tenía que quedarme lo de mi abuela, Santo Tomé, imposibilitado de poder llegar ahí a entrenar, porque después se siguió entrenando. Pasaron unos días, se siguió entrenando, y, y esta familia me abrieron la puerta de su casa y me adoptaron prácticamente para que yo esté con ellos durante un tiempo, hasta que podamos volver nosotros a nuestra casa nuevamente. Y tener la posibilidad de yo poder ir a entrenar, por ahí dejar de lado un poco eso de salir en la búsqueda de ropa, que bueno, yo lo acompañaba a mi papá con gusto en ese entonces, qué sé yo, no entendía mucho, pero andamos para todos lados y bueno, eso un poco me liberó también y, y poder seguir entrenando. Yo creo que al fin y al cabo eso después me fortaleció mucho mentalmente para, para poder yo, siempre mi deseo fue poder comprar una casa a mi mamá, o sea, porque por el hecho del lugar donde vivíamos ya, antes de tiempo ya siempre fue mi deseo y obviamente jugar en la Primera de Colón, fue el sueño que tuve toda la vida. Y soy un agradecido que pude cumplir los dos, ¿me entendés? Entonces, creo que todo eso que a mí, por ahí de chico, me dolió mucho, que hoy en día tomo conciencia por ahí de lo que significa, pues yo tengo una nena que va a cumplir 13 años y yo no la veo a ella haciendo todo lo que yo hice en ese entonces.
y creo que me fortaleció, me dio mucha fuerza, me dio energía para poder seguir adelante. Ismael, nada, agradecerte estos minutos de tu tiempo y sobre todo tu relato, que te hayas metido así en ese recuerdo de una forma tan vívida, nos hace poner a todos la piel de gallina. La verdad que estamos todos muy conmovidos y bueno, te agradecemos la entrevista y bueno, la hinchada sabalera te aprecia mucho y me parece que tiene que ver un poco con esto que has sufrido también y estos sueños que pudiste cumplir por suerte. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el momento, la verdad que no está mal recordar, y más que nada para, viste, llevar alivio quizá en algún momento a gente que la pasó peor. Yo sé que hay personas que la han pasado peor que yo, todos tuvimos nuestros problemas, pero hay gente que ha perdido seres queridos y bueno, a ellos les mando desde acá mucha fuerza, mucho apoyo y que bueno, que espero que a su manera hayan podido conseguir la justicia necesaria o la tranquilidad de que bueno, de que ya lo que pasó quedó en el pasado, va a ser un recuerdo triste, pero bueno, que es algo que nos dio fuerza para poder superarnos día a día y bueno, poder salir adelante, así como lo hizo nuestro gran querido Club Colón también, así que creo que eso es un ejemplo para todos. Un abrazo Les mando grande, un Ismael. abrazo. Muchas Chau, chau. gracias. La palabra de Ismael Quiles, ex jugador del Club Atlético Colón.